¿Crees que el trabajo puede transformar tu vida? En este video descubrirás una historia emocionante de superación, donde un joven siervo aprende el verdadero valor del esfuerzo tras enfrentar desafíos inesperados. Si alguna vez te has preguntado si vale la pena esforzarse, esta historia te cambiará la perspectiva. Quédate hasta el final para inspirarte y encontrar en el trabajo un propósito más grande. ¿Comencemos? Había una vez, en un valle rodeado de montañas, un joven siervo llamado Oliver. Su vida parecía perfecta: pastos verdes, agua cristalina y sombra bajo los árboles más frondosos. Mientras el resto de los animales del bosque pasaban sus días ocupados, recogiendo alimentos, construyendo refugios o preparando sus hogares para el invierno, Oliver prefería pasar el tiempo descansando. Para él, el esfuerzo era innecesario. ¿Por qué trabajar cuando todo lo que necesito está al alcance?, se decía mientras se tumbaba al sol. Cada mañana, veía a los castores construyendo diques, a las ardillas guardando nueces y a los pájaros tejiendo nidos con ramas. Pero en lugar de aprender algo de ellos, Oliver reía y decía en voz alta: ¡qué desperdicio de tiempo! El invierno todavía está lejos. Mientras tanto, yo disfrutaré del día. Y con una sonrisa, trotaba despreocupado por el valle, alimentándose de hierbas frescas y bebiendo agua directamente del río. A veces, incluso se burlaba de sus vecinos. Vosotros trabajáis como si el mundo fuera a acabarse mañana. Yo, en cambio, sé vivir de verdad. Un día, mientras Oliver descansaba bajo un gran roble, un viejo búho llamado Sebastián lo observó desde una de las ramas más altas. Sebastián era conocido en todo el valle por su sabiduría. Oliver, comenzó con una voz serena, ¿alguna vez has pensado qué pasará cuando las hojas caigan y la hierba desaparezca bajo la nieve? El joven siervo se encogió de hombros y respondió: no necesito preocuparme por eso. Siempre habrá algo que comer. La naturaleza proveerá, como siempre lo ha hecho. El búho suspiró, con una mirada llena de paciencia. La naturaleza recompensa a quienes trabajan con ella, no a quienes dependen de su generosidad sin dar nada a cambio. Cuidado, Oliver. La comodidad es dulce, pero puede volverse amarga cuando llega el momento de enfrentar la realidad. Sin embargo, el siervo simplemente rió y se levantó para ir a buscar otro lugar donde descansar. Para él, las palabras del búho no eran más que historias de viejos. Oliver no lo sabía, pero el viento comenzaba a cambiar en el valle, y con él, su destino. Los días soleados del valle comenzaron a cambiar sin que Oliver apenas lo notara. Las mañanas cálidas dieron paso a brisas más frías, y el cielo, antes despejado, empezó a llenarse de nubes grises. El otoño había llegado. Pero Oliver, fiel a su costumbre, seguía disfrutando de su vida fácil. Paseaba sin preocupaciones, mordisqueando los últimos brotes verdes que encontraba y tumbándose a la sombra de los árboles, ahora cada vez más desnudos. Una tarde, mientras buscaba su lugar favorito para descansar, algo le llamó la atención. El suelo, que antes estaba cubierto de hierba fresca, ahora estaba repleto de hojas secas que crujían bajo sus pezuñas. Los pastos habían comenzado a escasear, y el río, siempre abundante, fluía ahora más lento y más frío. Oliver trató de ignorarlo. Es solo un cambio pasajero, pensó, convencido de que todo volvería a ser como antes. Mientras tanto, los otros animales estaban ocupados como nunca. Las ardillas corrían frenéticas con nueces entre los dientes, los castores reforzaban sus diques para el frío, y los pájaros desaparecían cada vez más en busca de refugio seguro. Oliver los observaba desde lejos, con una mezcla de curiosidad y algo que no quería admitir: inquietud. Intentó reírse de ellos, como solía hacer, pero esta vez el sonido de su risa se perdió en el eco de un viento helado que le recorrió el lomo. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo y la temperatura descendía, Oliver sintió por primera vez un vacío. Su estómago gruñía, y el suelo que antes le ofrecía abrigo ahora parecía duro y hostil. Se acurrucó bajo un árbol, temblando ligeramente. Mañana todo será mejor, se dijo a sí mismo, intentando calmar la creciente sensación de que algo no estaba bien. Pero al amanecer, el valle parecía aún más desolado. Las últimas hojas caían de los árboles, y la hierba había desaparecido casi por completo. Oliver caminó de un lado a otro, buscando algo que comer, pero no encontró nada.
Las ardillas y los castores, ocupados con sus propias reservas, lo miraban de reojo, sin ofrecerle ayuda. El joven ciervo, que siempre había vivido en la comodidad, comenzaba a entender que algo estaba cambiando, y no para mejor. Oliver vagaba por el bosque, agotado y con hambre. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Su elegante pelaje ahora estaba enmarañado, y sus patas temblaban con el esfuerzo de avanzar. Había dejado atrás el valle, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa, que pudiera calmar su estómago vacío. El aire frío cortaba su aliento, y el silencio del bosque solo era interrumpido por el crujir de las ramas bajo sus pezuñas. Pero entonces, entre las sombras de los árboles desnudos, una figura apareció. Era un zorro. Delgado, con un pelaje rojizo que relucía incluso bajo la luz tenue del bosque. Sus ojos eran pequeños, pero brillaban con una astucia inquietante. «Vaya, vaya», dijo el zorro con una voz melosa, mientras se acercaba despacio a Oliver. «¿Qué tenemos aquí? ¿Un joven ciervo perdido en medio del bosque? ¿Qué te trae tan lejos de tu cómodo valle?» Oliver, cansado y desesperado, no se molestó en ocultar su situación. «Tengo hambre», confesó. «No encuentro nada para comer. No sé qué hacer». El zorro ladeó la cabeza, como si estuviera considerando algo, y una sonrisa astuta apareció en su rostro. «Quizá puedas aprender algo de mí, joven ciervo. Yo nunca trabajo, pero siempre consigo lo que quiero. Sigue mis pasos, y te mostraré el camino hacia un festín sin esfuerzo». La promesa de comida hizo que Oliver olvidara sus sospechas. ¿Qué más podía hacer? No tenía fuerzas para discutir ni para dudar. Así que, con paso vacilante, comenzó a seguir al zorro por un sendero sinuoso que se adentraba aún más en el bosque. El zorro hablaba sin parar, llenando el aire con historias de cómo siempre había burlado a los demás animales para conseguir lo que quería. «El truco, querido amigo, no es trabajar. Es saber aprovecharse del trabajo de los demás», decía mientras lanzaba una carcajada que resonaba entre los árboles. Pero algo en aquel sendero no parecía correcto. Oliver empezó a notar que el suelo era cada vez más fangoso, que los árboles formaban sombras más densas, y que el aire se volvía extraño, casi pesado. Finalmente, llegaron a un claro donde el zorro se detuvo. «Aquí es», dijo con una sonrisa que revelaba sus dientes afilados. Pero antes de que Oliver pudiera preguntar, el suelo bajo sus patas cedió, y cayó en un agujero profundo. Desde arriba, el zorro miraba al joven ciervo atrapado. «No te preocupes, amigo», dijo con una voz burlona. «Esto no es personal. Pero en este bosque, los que no trabajan terminan siendo presas. Buenas noches, Oliver». Y con eso, el zorro desapareció en las sombras, dejando al ciervo solo, atrapado y más desesperado que nunca. En la oscuridad del agujero, Oliver cerró los ojos y murmuró por primera vez en mucho tiempo: «Dios, si estás ahí, por favor, ayúdame. No sé cómo llegué hasta aquí, pero prometo que si me das otra oportunidad, haré las cosas de manera diferente». El viento del bosque, que siempre había sido frío, pareció cambiar en ese instante, envolviendo al ciervo con una calma que no sentía desde hacía días. Algo, o alguien, lo estaba escuchando. Oliver despertó al amanecer, con los primeros rayos del sol colándose por las ramas desnudas del bosque. Su cuerpo estaba adolorido, y el frío de la noche aún le calaba los huesos. Pero algo había cambiado. En su pecho, donde antes solo había orgullo y despreocupación, ahora sentía una extraña mezcla de humildad y esperanza. Las palabras que había murmurado en la oscuridad resonaban en su mente: «Dios, dame otra oportunidad». Y como si esas palabras hubieran abierto una puerta, el destino lo puso frente a una nueva oportunidad. Mientras trataba de salir del agujero donde el zorro lo había dejado, escuchó un sonido en la distancia, ramas rompiéndose y pasos firmes acercándose. Un grupo de ciervos mayores apareció entre los árboles. Eran robustos, con cuernos grandes y cuerpos curtidos por los años. Uno de ellos, un ciervo de pelaje gris llamado Mateo, se detuvo al borde del agujero y miró a Oliver con ojos severos, pero llenos de sabiduría. «¿Qué haces aquí, muchacho?», preguntó con voz grave. Oliver, avergonzado, bajó la cabeza. «Fui arrogante. Pensé que no necesitaba trabajar, y ahora estoy atrapado y solo. Por favor, ayudadme. No volveré a cometer el mismo error».
Los siervos intercambiaron miradas silenciosas y, tras un momento, Mateo extendió una de sus fuertes patas hacia él. Te ayudaremos, pero solo si prometes aprender lo que significa trabajar por algo más grande que tú mismo. Con esfuerzo, lo sacaron del agujero y lo llevaron a un claro donde el grupo estaba construyendo un refugio para el invierno. Oliver observó cómo trabajaban juntos, cargando ramas, buscando alimento y organizándose en perfecta sincronía. Cada uno tenía un papel, y nadie estaba por encima de los demás. Por primera vez, Oliver sintió que quería ser parte de algo, que su lugar no era descansar mientras otros se esforzaban. Durante los días siguientes, Oliver trabajó junto a ellos. Aprendió a buscar comida bajo la nieve, a cargar troncos pesados y a protegerse del frío. Aunque su cuerpo se cansaba, su espíritu se fortalecía. Cada pequeño logro lo llenaba de una satisfacción que nunca había conocido. Una noche, mientras descansaba bajo el refugio construido con esfuerzo colectivo, miró al cielo estrellado y susurró: «Gracias, Dios, por no abandonarme. Ahora entiendo que el trabajo no es un castigo, sino un regalo que nos une y nos da propósito». El invierno pasó, y cuando la primavera llegó, Oliver ya no era el mismo siervo. No solo había ganado fuerza y habilidad, sino que había descubierto algo mucho más valioso: la humildad. Su vida ya no giraba en torno a él mismo, sino al bienestar de todos los que lo rodeaban. Y en ese cambio, encontró la verdadera paz. La historia que acabas de escuchar nos deja una enseñanza clara: el trabajo no solo construye cosas materiales, sino también nuestro carácter. En la vida, la comodidad de la pereza puede parecer tentadora, pero, como el siervo aprendió, nos lleva a quedarnos estancados. Cuando abrazamos el esfuerzo, no solo encontramos propósito, sino que también crecemos como personas. La Biblia nos recuerda esto en Proverbios 14:23: en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce a la pobreza. Este versículo nos invita a actuar, a no quedarnos solo en las palabras o en las intenciones. Cada pequeño paso de esfuerzo puede acercarnos a una vida más plena y significativa. Reflexiona: ¿qué áreas de tu vida necesitan más acción y menos excusas? Espero que esta historia te inspire a buscar el cambio, a confiar en tus capacidades y a recordar que, con Dios, incluso los desafíos más grandes pueden convertirse en lecciones valiosas. Comparte en los comentarios cómo aplicas estas enseñanzas en tu día a día. No olvides suscribirte al canal para más historias que transforman e inspiran, y activa la campanita para no perderte el próximo video. Nos vemos pronto.